Hola, buenos días. Vamos a ver en qué se diferencian hoy las políticas de pago de dividendos europeas y estadounidenses. Las llamo así porque la mayoría de las empresas europeas utilizan la política de pagos que aquí voy a llamar europea y la mayoría de las estadounidenses utilizan la política de pagos que aquí voy a llamar estadounidense. Pero esta diferencia entre una y otra no es algo legal sino cultural. Así que puede haber empresas europeas que sigan la política de pagos estadounidense, igual que puede haber empresas estadounidenses que sigan la política de pagos europea. Por poner un ejemplo curioso y sorprendente, pues la empresa española Aircross desde hace unos años sigue la política de pago de dividendos estadounidense y de momento tiene intención de continuar haciéndolo en el futuro. Así que ya ves que en cualquier empresa de cualquier zona puede elegir una política de dividendos u otra según quiera hacerlo sin ningún tipo de limitación. Las dos políticas están bien y las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Simplemente hay que conocerlas para entender las diferencias que hay entre una y otra y así entender mejor las diferentes decisiones que toman unas empresas y otras sobre sus dividendos en algunos momentos. Vamos a verlo con el caso de una empresa que gane 1.000 millones de euros o de dólares, es lo mismo para este ejemplo. El payout que tenga una empresa, pues ya sabéis que depende de su sector y de varias cosas. Entonces aquí, para los ejemplos, vamos a suponer un payout del 50%, que es el más habitual. Siguiendo la política de dividendos europea, pues esta empresa pagaría en dividendos 500 millones de euros y los otros 500 millones de euros quedarían dentro de la empresa pues para crecer creando nuevos negocios o lo que sea. Con la política de dividendos estadounidense, estos 1.000 millones de beneficio se repartirían aproximadamente así: 350 millones para pagar el pago del dividendo, 150 para hacerle compras y amortizaciones de acciones y 500 millones, pues lo mismo que la empresa europea, para invertir en nuevos negocios o lo que sea, que quedarían dentro de la empresa. Como veis, en los dos casos, 500 millones de euros se quedan dentro de la empresa y se utilizan para invertir en nuevos negocios o lo que sea. La diferencia está en cómo remuneran a los accionistas, porque la cifra que dedican a remunerar también es la misma, son los mismos 500 millones de euros. Las europeas dan esos 500 millones de euros de dividendos y las europeas y las estadounidenses como dividendo dan algo menos, 350 millones, pero luego hacen una recompra y amortización de acciones de otros 150 millones. Así que la cantidad que usan para remunerar es la misma, 500 millones, pero al usarla de diferente forma, pues esto tiene diferentes efectos y suceden cosas distintas. Por ejemplo, cuando llega un momento en el que bajan los beneficios, con la política estadounidense es más fácil mantener o incluso subir algo el dividendo y con la política europea es más probable que el dividendo baje. Supongamos que a la empresa en nuestro ejemplo le caen los dividendos al año siguiente un 20%, hasta 800 millones. Manteniendo el payout del 50%, la empresa europea pagaría ahora un dividendo de 400 millones. La empresa estadounidense también baja su remuneración a 400 millones. Pero como eso es más que el dividendo que pagó de 350 millones el año pasado, pues puede mantener o incluso subir el dividendo por acción. Por ejemplo, puede mantener el dividendo en 350 millones y bajar la recompra a 50 millones, o puede incluso subir el dividendo a 375 millones y bajar la recompra a 25 millones, o cualquier otra combinación parecida a estas. Fijaros que en el caso 1, en el que mantiene el dividendo total en 350 millones, el dividendo por acción ya sube respecto al año anterior, en el que había tenido un beneficio de 1.000 millones. Porque como el año pasado ya hizo una recompra de acciones de 150 millones, el número de acciones ya se redujo. Así que volviendo a dedicar los mismos 350 millones al pago del dividendo, el dividendo por acción ya sube. Por ejemplo, supongamos que las empresas de nuestro ejemplo, la europea y la americana, estadounidense, tienen las dos un capital social formado por 1.000 millones de acciones, el primer año. La europea pagaría el primer año un dividendo de 50 céntimos y el segundo año pagaría un dividendo de 40 céntimos. La estadounidense el primer año pagaría un dividendo de 35 céntimos y con la recompra de acciones bajaría el número de acciones a 980 millones de acciones, por ejemplo. Así que si el segundo año vuelve a mantener el dividendo total en 350 millones, el dividendo por acción ya sube a 36 céntimos. Por eso es más habitual que las empresas estadounidenses tengan un histórico de dividendos más estable y con menos bajada del dividendo por acción. Y esto es bueno, lógicamente, pero fijaros también en estas cosas que vamos a ver ahora. En estos 2 años, las dos empresas de nuestro ejemplo han dedicado a remunerar a sus accionistas la misma cantidad, 900 millones. Es decir, aparentemente puede parecer que la empresa estadounidense lo ha hecho mejor porque ha subido el dividendo y la europea lo ha bajado. Pero lo cierto es que las dos se han dedicado a remunerar a sus accionistas exactamente la misma cantidad, que son 900 millones. Otra cosa importante en la que hay que fijarse es que los dividendos pagados por la empresa europea son superiores a pesar de que el segundo año lo haya bajado. Porque en total la empresa europea ha pagado 0,90 y la empresa estadounidense ha pagado 0,71. Es decir, aunque la empresa europea el segundo año haya bajado el dividendo, en el total de los 2 años ha pagado un 27% más en dividendos que la estadounidense.
Ese 27% de menos que ha pagado la empresa estadounidense en dividendos no es que haya desaparecido, sino que lo ha usado en recomprar y amortizar acciones, que también está bien. Otra cosa importante en la que hay que fijarse es que una recompra y amortización de acciones, al fin y al cabo, es como si todos los accionistas de una empresa deciden voluntariamente utilizar parte de sus dividendos para comprar más acciones de la empresa. Así que los accionistas de la empresa europea podrían hacer algo similar a la recompra y amortización de acciones si quisieran hacerlo. Os recuerdo las cifras anteriores y vemos esto con números que se va a ver más claro. En el conjunto de los 2 años, las dos empresas han dedicado a remunerar a sus accionistas 900 millones. La europea ha pagado como dividendo esos 900 millones y la estadounidense ha pagado como dividendo 700 millones y ha utilizado otros 200 millones en recomprar y amortizar acciones. Pues si los accionistas de la empresa europea quisieran, podrían cobrar esos 900 millones de euros en dividendos, luego coger 200 millones para comprar más acciones de la empresa, y eso sería prácticamente lo mismo que hace la empresa estadounidense con la recompra y amortización de acciones. La diferencia es la fiscalidad únicamente, porque si se van a recomprar y amortizar acciones, pues es mejor que lo haga directamente la empresa a que lo hagan los inversores cada uno por su cuenta, después de cobrar el dividendo. Pero esto es simplemente una distorsión fiscal, porque con el sistema de pago de dividendos europeo, cualquier accionista puede replicar el sistema de pagos estadounidense con total facilidad, como habéis visto. Es decir, aquí para ver las cifras en conjunto he dicho que todos los accionistas se pondrían de acuerdo en comprar acciones, pero no hace falta que se pongan todos de acuerdo. Si uno solo quiere hacer, lo puede hacer perfectamente y con parte de sus dividendos compra más acciones de la empresa, y sería prácticamente lo mismo que si esa empresa hubiese hecho una recompra y amortización de acciones para ese accionista en concreto. Lo que os quiero decir con esto es que ambas políticas de dividendos son muchísimo más parecidas de lo que pueda parecer a simple vista. Realmente es que son prácticamente iguales y las diferencias son más estéticas que de fondo. ¿Y cuál es la mejor de las dos? Pues creo que las dos están muy bien y que no hay una mejor que la otra, porque las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Con la europea se cobran más dividendos, como acabamos de ver, y la estadounidense es mejor fiscalmente. Yo no elegiría ni descartaría ninguna empresa porque tenga una política de dividendos u otra. Creo que las dos están muy bien y que además son prácticamente iguales, como acabamos de ver, porque las diferencias entre una y otra ya habéis visto que son más estéticas que reales. Además, pensad que si una de estas dos políticas de dividendos fuese claramente la mejor, la otra no existiría. Porque no habría nada más sencillo para las empresas estadounidenses que pasase a la política de dividendos europea o para las empresas europeas que pasase a la política de dividendos estadounidense. Así que si eso fuese a hacer mejores empresas a las unas o a las otras, pues lo habrían hecho ya hace muchísimo tiempo, incluso antes de nacer todos nosotros. Y probablemente nosotros ya ni siquiera sabríamos que llegó a existir esa otra política de dividendos, fuera la que fuera, que fue descartada hace un siglo o dos. Lo que quiero es que tengáis claro que esas diferencias que hemos visto, como que si unas bajan más los dividendos, otras no, y todas estas, son estéticas, son apenas imperceptibles y no deben influir a la hora de invertir en unas empresas o en otras, porque ambas políticas de dividendos son muy buenas y prácticamente iguales en el fondo. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo, nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.